noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto las plataformas de internet. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares durante pues prácticamente 4 años. Mañana se cumplen 4 años de estar en las pantallas. Mi gratitud a Grupo Fórmula, por supuesto a todo el equipo, a mis compañeros, por su hospitalidad, compañerismo y todo lo que he aprendido en este tiempo. Bueno, le comento que el presidente de Ucrania, Zelensky, le ha propuesto a Joe Biden y también a Vladimir Putin una reunión trilateral para rebajar la tensión en la región. Esta mañana Ucrania abrió con el tema de un ciberataque masivo. Hoy propone esta reunión trilateral. Vamos a ver si la diplomacia se abre paso a estos días de tensión enorme que se han vivido en aquella parte del mundo. El canciller Marcelo Ebrard fue reconocido como la persona del año 2021 por la Asociación de Control de Armas por sus demandas contra fabricantes de armas en los Estados Unidos. Un reconocimiento importante justo el día en que el canciller cerraba la reunión de embajadores y cónsules que ha tenido lugar a lo largo de toda esta semana. Todo está listo para que la Cámara de Diputados arranque el próximo lunes el foro del Parlamento abierto rumbo a la reforma eléctrica, aseguró Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado. También platiqué con él si se sentía cómodo o no con la forma en que el presidente de la Cámara de Diputados ha tenido protagonismo en la confrontación con el INE. Me dijo que cada quien tenía su lugar. México registra nuevo récord de contagios en las últimas 24 horas, 44,293. La COFEPRIS autorizó el tratamiento de Paxlovid de Pfizer para uso de emergencia. El medicamento se presenta en tabletas y será destinado, igual que el anterior, a atender a adultos con COVID que tengan síntomas leves, evitar efectivamente que se conviertan en síntomas más graves. Un juez sentenció a 60 años de cárcel a José Antonio Yepes Ortiz, conocido por su apodo El Marro. La revocación de mandato no está a discusión, dijo el secretario de Gobernación, y agregó que no hay dinero, que se puedan reducir los programas sociales. La presidenta del INE, la presidenta del Senado, por su parte, Olga Sánchez Cordero, insta a un diálogo entre el INE y el gobierno federal. Pues yo creo que lo más sencillo sería que Hacienda contestara, no con propaganda, sino con un documento claro de si puede o no puede dar la autorización, si es un tema de dinero, ¿no? Si es un tema de pesos y centavos. Pues si es un tema ideológico, pues que se sigan peleando, ¿no? Pues supongo que es de lo que se trata. La jefa de gobierno ya le entró al pleito y le dijo al INE que en realidad pues con gastos superfluos no gana credibilidad. Pues yo le recuerdo que el INE tiene 80% de credibilidad en este país. Sin embargo, pues está sujeto a esta crítica de distintos sectores de la 4T, incluida, como le digo, Claudia Sheinbaum, que bueno, pues seguramente van a generar desconfianza. El INE informó que hasta el viernes se ha alcanzado 85% de las firmas ciudadanas válidas para la realización de la revocación de mandatos. Mientras todo esto ocurre, Nissan dice que detendrá la producción de la línea 1 de su planta en Cuernavaca, por lo cual 562 trabajadores serán despedidos de forma escalonada. También ejecutivos de finanzas reducen su estimación de crecimiento para este año de 2.9 a 2.7. Confirma el edil de Fresnillo, Saúl Monreal, la renuncia de 3 elementos de la policía y carga contra su hermano. Dice que ni siquiera le contesta el teléfono su hermano, el gobernador. Me permite que hagamos una breve pausa. Regresamos en un instante. Seguimos con la información. Le comentaba que Jane Fraser, la CEO de Citibank, anunció que la venta de Citibanamex se hará en primavera. Esto es lo que dio a conocer. Hay, pues, como usted sabe, una amplia conversación en el país que va, pues, agregando argumentos. Es el titular de la WIFO y dijo que se propone una especie de expresión mixta, que haya también capital público. Hace unos días el secretario de Gobernación, de plano, pues descartó la posibilidad de que el Estado comprara, en este caso el gobierno federal, Banamex. Dijo que había otras prioridades, que la inversión estaba, pues, o el gasto público se estaba centrando en otras prioridades, pero hoy ya abre esta ventana Pablo Gómez desde la UIF la posibilidad de pensar en esto. Veremos entonces en primavera en qué condiciones se da la venta,
será, con qué grupo habrá un cambio de accionistas, por supuesto, y bueno, pues veremos en qué condiciones se da todo esto. Ya se manda pues a primavera. Le comento que hay otros asuntos, por supuesto, muchos de ellos tienen que ver con el COVID, decisiones que están tomando en distintas entidades federativas. En un momento más revisamos el tema. Voy ahora con mi compañera Sara Pablo. Sara, buenas noches. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Pues seguimos con el tema del Instituto Nacional Electoral. Hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pues dijo que ni modo que se le quiten recursos a los programas del bienestar para dárselos al INE y así tener presupuesto para esta consulta de revocación de mandato. Señaló que más allá del tema presupuestal, será responsabilidad del órgano electoral organizar la consulta en los términos que marca la ley, y dijo que este plan de austeridad propuesto por la presidencia pues busca dar una alternativa para reunir los 3,000 millones de pesos que son necesarios. Incluso pues retomó así una cita bíblica. Raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra. Tienen ellos como organismo electoral una obligación constitucional, una obligación legal ratificada por el máximo tribunal electoral de este país de cumplir con el ejercicio de revocación de mandato. No hay margen en el presupuesto público, está muy acotado. Hay desde luego ya presupuestalmente ya se tomaron todas las previsiones para cumplir sobre todo con los programas sociales, pues de modo que vayamos a reducir o a detener, por ejemplo, la entrega a los adultos mayores. Y bueno, pues dijo el secretario de Gobernación, insistió, como ya escuchábamos, que no hay margen en el presupuesto, pero también, por si quedaba alguna duda, él rechaza que el presidente de la República o que el gobierno tengan algo en contra del Instituto Nacional Electoral. No hay ni por parte del presidente ni por parte del gobierno federal. Lo que hay es claridad en nuestros planteamientos. Debe de llevarse a cabo la jornada de revocación de mandato. Hasta este momento pues se ha venido desarrollando en los términos en los que legalmente está obligado el instituto en las etapas del procedimiento y pues simple y sencillamente hicimos ese ejercicio en ánimo de colaborar y de resolver las inquietudes que se han dado en el seno del Instituto Electoral, solicitando más recursos. Y bueno, pues dijo que en una de esas el presidente López Obrador podría acudir el próximo domingo a la ceremonia con motivo del aniversario número 125 del nacimiento de Carlos Pellicer, el poeta tabasqueño. Esta ceremonia prevista para realizarse en Tabasco se cambió a la capital del país, y que si el presidente pues sigue mejorando como hasta ahora y ya su prueba sale negativa, podría asistir, Leonardo. ¿Y va a ser entonces en Bellas Artes, dices? Dijo él que se estaba analizando el lugar y que una opción era justamente el Palacio de Bellas Artes. Pero en cualquier caso en la capital, no en Tabasco. En la capital, así es. Sí, y el presidente pues había dicho que iba a ser en Tabasco, entonces habrá alguna lógica ahí por la cual lo cambiaron aquí a la Ciudad de México. El gigante, el colosal Carlos Pellicer, poeta que, bueno, pues cultivó, por supuesto, muchas aficiones, una de ellas la arqueología, el parque de la Venta, el magnífico museo que tienen en Villahermosa, es, por supuesto, obra del gran poeta Carlos Pellicer, que ha ejercido una función tutelar desde el punto de vista intelectual y también personal en el presidente de la República, así es que no me extraña que quiera estar en esta ceremonia, pero dependerá entonces, si te entiendo bien, de que le den el alta, ¿no? De que le den el alta y de que su prueba ya salga negativa, porque ayer decía el presidente, pues ya estoy bien, pero seguramente la prueba todavía daría positivo, y bueno, pues veremos si en estos 2 días que restan ya lo puede hacer. Pendientes, gracias, Sara. Hasta luego, buenas noches. Pendientes, y bueno, dice el secretario de Gobernación, dice, no hay nada contra el INE, creo que los han llamado de todo,
menos guapos, ¿no? No les han dicho, pero que si gastan el dinero, que si son insensibles. Creo que les he oído decir de todo a los del INE, así es que decir que no hay nada casi personal contra ellos. Los han amenazado. Bueno, o sea, hay una... Yo le recuerdo simplemente para que no se olvide, hay una demanda penal en su contra, o sea, lo están amenazando con meterlos a la cárcel. Yo creo que en algún momento, ahora que el presidente ha tenido estos días poquito más de reflexión, pensará si efectivamente su legado, un hombre que viene pues de las playas, de la lucha social, de todo esto, es que le digan, oiga, metí a la cárcel a consejeros del INE y a científicos, y bueno, fui exterminando centros o institutos nacionales de lenguas indígenas. Yo no creo que es un legado con el que quiera vivir ningún presidente, ¿no? Se metía a la cárcel a los consejeros electorales, pues eso está como de Erdogan, ¿no? Está espantoso. Y bueno, pues su mayoría está amenazando con eso, ¿eh? No con argumentos. Esto de que es muy respetuoso. Sí, muy respetuoso, pero también lo están amenazando con meterlos a la cárcel. Y con este argumento de este gobierno, el que nada debe, nada teme. Va la demanda penal, usted no tendrá nada que temer. Eso es usar el poder de manera absolutamente intimidatoria, y como le digo, pues si los han llamado de todo, decir que no hay dinero y que ellos no tienen nada en contra, pues no parece, ¿no? Y efectivamente yo coincido con el secretario de Gobernación, que por cierto me gusta mucho su estilo, ¿no? Esta forma, a pesar de que no necesariamente en este caso se apegue a la verdad, este tema así como considerar no hay dinero, pues yo estoy de acuerdo con él. Pues ¿para qué vamos a tirar 3,000 millones, sean del INE o sean de cualquier otro programa, en algo que se podría resolver con una estupenda encuesta, ¿no? Si no fuesen tan buenas las encuestas, y para todo habría que consultar a la gente, el partido Morena estaría haciendo, como dice Monreal, elecciones primarias. Pero el presidente dice, no hombre, las encuestas son muy democráticas y resuelven todo. Pues que hagan una encuesta de si quieren o no revocar el mandato. Es más, que hagan 5 encuestas y nos ahorramos el dinero. Yo me permito recordarle, ayer se lo decía, el año pasado nos quemamos 528 millones de pesos, así, tirados a la basura, para una consulta que ya me dirá usted que ha ayudado a mejorar la vida de este país, o a procesar a alguien. No sirvió para nada. Fue una consulta trivial sobre una pregunta irrelevante, con un 98% de sí. Pero bueno, pues parece que el dios de la política lo que quiere es que cada año haya rituales, ¿no? Sacrificios, y se queme incienso, y que cada año o hay consultas ciudadanas o hay revocaciones de mandato. Esta que viene, que va a costar 3,000 millones, va a ver que va a dar como resultado 90% que se quede el presidente, con lo cual uno dirá, ¿y qué utilidad tuvo todo esto, no? 3,000 millones solo para satisfacer el rito de la política. Dejo ese tema y saludo ahora a la doctora Domínguez Barbosa. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Te saludo con el gusto de siempre y pues alarmada por tanto caso que hay actualmente en nuestro país, en realidad en el mundo. Eso te quería preguntar antes de preguntar sobre las medicinas, estas se han aprobado. ¿Cómo les está yendo, Andrea? Cuéntanos. Pues nos está yendo bastante mal, me permito decirlo tal cual. La tasa de transmisión de esta nueva variante está siendo realmente alarmante. Yo trato de ser muy cuidadosa con las palabras que utilizo cuando transmito un mensaje, sobre todo en salud pública, porque justamente de eso se trata, de emitir la forma correcta y no sobrealarmar a la gente. Pero sí es importante que sobre todo tu auditorio, que es muy amplio, que sepan que el hecho de que se estén infectando tanta gente tan rápido y que aparentemente solo sea un cuadro respiratorio superior que aparentemente se resuelve en 10 días, no lo hace una enfermedad menos grave, no lo hace una enfermedad que no puede llevarnos al hospital, y no lo hace una enfermedad que no nos vaya a dejar secuelas a largo plazo. Entonces, les pido a todos, por favor, que en la medida de sus posibilidades y de que sus actividades económicas se lo permitan, por favor, eviten, por favor, estar en contacto con personas que no conocen de su sintomatología reciente o del grado de exposición que tienen. Ahorita tenemos que asumir realmente, Leonardo, que todos estamos expuestos ya.
y en cualquier momento podemos estar positivos a COVID. Es muy lamentable lo que te digo porque pues están cayendo, permíteme la expresión, pero están cayendo todos como moscas, gente que ya lleva, no sé, 3, 4 reinfecciones, vuelve a estar infectada ahorita, y con vacuna, que eso es importante porque la gente aún cree que la vacuna los puede librar de la enfermedad, y si bien los está haciendo con un cuadro respiratorio mucho más leve, que no está meritando estos términos de oxígeno y está desaturando la oxigenación, sí está haciendo mucho muy contagioso y está haciendo una velocidad impresionante. La pandemia no termina con Omicron, todavía hay un extenso árbol de letras del alfabeto griego que quedan, pero además el virus no termina de replicarse ahí. Siguen apareciendo nuevas variantes en el mundo, el virus no para aquí, y tenemos que tener mucho cuidado de sobreestimar que estamos vacunados ante ello. Estamos vacunados para que no nos dé una enfermedad grave y no nos lleve al hospital, pero no para que no nos infectemos. Y esto es lo que está pasando ahorita, Leonardo. Muchos hospitales ya reportan saturación de servicios, pero también muchas bajas o suspensión de actividades laborales de muchos departamentos. ¿Por qué? Porque está enferma la gente, porque personal administrativo está enfermo, personal de salud está enfermo. Yo los invito a que nada más exploren en sus áreas de trabajo. Seguramente ya por lo menos el 50%, por lo menos de su personal ya está infectado. Entonces les pido a todos que tengan muchísima precaución, prefieran no infectarse, eso sí, a estar enfermos, pero salgan ante el mínimo síntoma, asuman que es COVID y no salgan a exponerse solamente para hacerse una prueba, porque están exponiendo a más personas. Leonardo. Ya. Oye, Andrea, pues tomamos nota de lo que nos dice. Te pregunto también, hoy autorizó COFEPRIS el tratamiento Paxlovid, una píldora de Pfizer. ¿Qué sabemos de ella, Andrea? Mira, la píldora de Pfizer Paxlovid combina 2 antirretrovirales que se han utilizado anteriormente en VIH, en virus de inmunodeficiencia humana, lo que es el Imatrevir y el Ritonavir. El tratamiento consiste en tomar 2 tabletas de Imatrevir y 1 tableta de Ritonavir en los primeros 5 días después de una prueba positiva de la aparición de síntomas. Es muy importante esto. Va a ser un tratamiento así se pretende, con estricta prescripción médica. ¿Por qué? Porque son antirretrovirales que, como todos los antirretrovirales, pueden causar también daños hepáticos, daños en el hígado. Entonces, tampoco va a ser algo que puedan conseguir tan fácilmente, eso esperemos, y que también esperamos los del sector salud que el gobierno pueda ser un poco más benévolo y bondadoso y nos permita también a la iniciativa privada poder tener acceso a él, ¿no? Pero sí, es algo que tiene un 88% de efectividad, sobre todo en personas que tienen que son grupos vulnerables, ¿no? Personas inmunocomprometidas que se detecta con SARS-CoV-2 y se les inicia tratamiento en los primeros 5 días, la probabilidad de éxito es muy alta, y la probabilidad de que se agrave la enfermedad es realmente muy baja. Estén o no vacunados, lo cual es muy importante considerarlo, Leonardo. Así que es una herramienta más que tenemos en el arsenal, junto con Molnupiravir, que es otro medicamento que ya también está aprobado por COFEPRIS, y lo único que esperamos los médicos es que por favor no vayan a hacer lo que hicieron con las vacunas, que por favor los liberen y podamos tener muchísimo más acceso y que se extienda esto para todo el territorio de México. Tomamos nota, doctora, muy agradecido por tu comentario. Que estén muy bien, cuídense mucho, por favor. Gracias, la doctora Andrea Domínguez Barbosa, nuestra especialista, hoy comentando estos 2 temas. Escuche usted a los médicos, a los especialistas, en este caso a la doctora. Cuídese, esta idea de, total, nos vamos a contagiar todos, ya mejor médico. Hoy noté, yo no sé si usted tuvo también ocasión de comprobarlo, mucho menos gente en la calle, mucho menos gente en la calle. Y esta idea de un sector del gobierno de minimizar todo, decir no pasa nada, todo, no, sí pasa, ¿no?
¿no? El tema es que ojalá aprovechemos, haya alguien en el gobierno, en el federal y por supuesto en los gobiernos locales, que aprovechen como para revisar constructivamente. Yo no sé si los consejos económicos y sociales podrían hacer eso, de decir, a ver, ya aprendimos lo que es vivir con la pandemia. Ya aprendimos que cerrar la economía es un desastre. Un impacto brutal, particularmente en sectores que tienen, bueno, pues o que dependen de estar efectivamente en la calle, particularmente en el sector informal. Fíjese, cayeron 4% los ingresos de los hogares entre el 18 y el 20. Ya aprendimos que eso no se puede. Bueno, yo no sé si de veras no nos da el coco, no nos da el cacumen para decir cuántas cosas se deberían seguir haciendo por la vía remota. Reuniones de consejo, reuniones de todo tipo, juntas de todo. Yo entiendo que uno quiera ver a los demás, intimar, el chistecito, todo lo que usted quiera. Todo eso es muy bonito. Pero hay un montón de recursos para trabajar, además con mayor productividad y, por supuesto, contaminar menos, que deberían ser potenciados. Haya Omicron o haya Pi o haya, que es la letra que sigue, Omicron Pi o cualquier otra de las letras o variantes, que realmente, particularmente para esta Ciudad de México, que quizá por eso me sorprende que están como muy preocupados por otros temas en el gobierno y no en reorganizar la convivencia en el post-COVID. Es decir, una economía, una forma de trabajar, de enseñar y de convivir en la cual el modelo híbrido sea la norma. Laura Cardoso, te saludo. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches. Claudia Sheinbaum dice que el COVID puso en evidencia que quienes más se enferman en la Ciudad de México son los que comen comida chatarra y quienes son muy sedentarios. Y es que dice que en la Ciudad de México muchas personas ya no caminan, no hacen ejercicio, no hacen yoga, y en el caso de los niños se quedan muchas horas frente a la computadora, al televisor o al teléfono. Escuchemos lo que dijo esta mañana la jefa de gobierno. COVID ha puesto en evidencia que quien más se enferma, no solamente de COVID, sino de otras enfermedades, son aquellos o somos aquellos que por alguna razón, pues no comemos mucha comida chatarra y entonces padecemos de obesidad o de hipertensión o de diabetes porque no tenemos una alimentación saludable, que muchas veces no tiene que ver con tener recursos económicos, sino con la educación de lo que significa una alimentación saludable. Leonardo, y hoy también insistió que la variante Omicron, que está incrementando de manera exponencial los casos en la Ciudad de México, sí es muy contagiosa, pero que no es grave, y que las personas que han llegado a los hospitales son personas no vacunadas o que no tienen completo este esquema de vacunación. Y dice que aquellos que van a hacer filas por una prueba que ya no vayan, porque el IMSS está emitiendo los comprobantes de incapacidad y altas para llevar a los centros laborales, que si no es necesario no se hagan las pruebas, pues si es COVID será leve, y que si se tiene fiebre o baja oxigenación hay que consultar al médico de cabecera o de plano, si te sientes muy mal, ir al hospital. Ahí está la información, Leonardo. O sea, solo es grave si comes chicharrones o charritos. Sí, los charritos o mi helado, ¿no? Eso sí es grave. El COVID, ¿no? Yo la verdad es que no entiendo demasiado. Digo, acabo de entrevistar a la doctora, supongo que tú lo oíste, y me dice hay que cuidarse. La doctora Sheinbaum dice no es grave. Bueno, no es tan grave como el anterior, pero ve y dile a los 300,000 que han muerto que no es grave, o a las familias que han perdido a alguien por COVID, si se puede decir que es cualquier catarrito, que no es grave. Y esto de que no se hagan la prueba, pues yo sigo insistiendo en que pues es muy fácil decirlo, pero si tienes acceso a ella, como ella misma se pudo hacer una prueba después de la reunión con el presidente y tener la tranquilidad que no tiene COVID, pues es muy fácil proclamarlo cuando no te toca a ti. Igual que subrayo, se puede decir que no es grave una enfermedad si no se ha muerto alguien cercano a ti o no tienes la inquietud de que alguien cercano a ti te contagie. Pero bueno, creo que hay un cambio efectivamente en la narrativa, en la forma en que el gobierno de la ciudad está abordando este tema. ¿Algún apunte más, mi querida Laura? Sí, fíjate que siguiendo con las críticas de la señora Sheinbaum, hoy criticó al presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, quien le dice que es el principal vocero, pero en contra de ese organismo electoral,
porque la postura de Lorenzo Córdoba frente al plan de austeridad que el gobierno diseñó para el INE y sobre todo por defender lo que ella dice gastos superfluos. Y es que dice que esta mandataria dice que es injustificable que el INE destine recursos del erario público para la compra de alimentos de mascotas del personal de confianza. Escuchemos lo que dijo. O sea, el presidente del INE es el principal vocero en contra del INE. O sea, ¿cómo justificar que con recursos públicos las mascotas de personal de confianza puedan tener los alimentos a las mascotas? Entre muchas otras cosas que se presentaron ayer. Entonces hay que decirle al presidente del INE que defienda al INE, pero que lo defienda no con estos gastos superfluos que se están haciendo en el Instituto Nacional Electoral. Ahí están las declaraciones, Leonardo, luego de que Lorenzo Córdoba considerara que ese plan que se mandó al INE por parte del secretario de Gobernación no es la respuesta para generar un ahorro que permita llevar a cabo esa revocación de mandato. Pues ahí está. Oye, entre los chicharrones que comemos, supongo que tiene un San Bernardo Lorenzo Córdoba, porque para comer 3,000 millones de pesos, mira que hay que comer, o a lo mejor tiene el sabueso de los Baskerville. Vete tú a saber qué perro. Un zoológico, ¿no? Completo. Bueno. Oye, bueno, pues me quedo con esa reflexión, Laura, muchas gracias. Ya me voy, coman frutas y verduras, adiós. Pero recuerden que sin limón porque cuesta 80 pesos. Eso, cuídate mucho. Y queremos agua en las escuelas y espacios libres para caminar tranquilamente por la ciudad. Muchas gracias. Y bueno, yo me quedo efectivamente con esa reflexión y le pongo una sobre la mesa. O sea, está bien, ¿no? Entran al debate sobre la revocación de mandato a nivel federal. ¿Por qué? Pues porque traes un presidente de 60 y tantos % súper popular. Yo a partir de ahí es donde digo, bueno, ¿para qué quieren una revocación de mandato si el hombre está tan bien? ¿Aceptarían una revocación de mandato en la capital? Ahí sí creo que se pondría duro el asunto, ¿no? Es decir, oiga, ¿aquí que se vaya o no se vaya la jefa de gobierno? Ahí sí no sería un paseo en barca como el que va a tener el presidente previsiblemente, ¿no? Entonces uno dice, realmente hay que ser, yo creo que hay que ser muy, digamos, serenos en analizar este tipo de mecanismos. ¿No? Si le ven todas las ventajas ahora porque el presidente es popular, a lo mejor mañana no se las ven, o en otro contexto se imagina que aquí el instituto local estuviera organizando una revocación de mandato en contra de Claudia Sheinbaum. Pues uno diría, pues mejor que trabaje, que se dedique a hacer para aquello que legítimamente la eligieron, y no estemos metiendo estos mecanismos que entorpecen el correcto funcionamiento. Pero bueno, me pregunto si serían tan entusiastas de la revocación si la revocación se aplicara aquí en la capital de la República o en cualquier otra entidad, quiero ver cuántos gobernadores o gobernadoras la pasarían con la tranquilidad con la que la va a pasar López Obrador. Andrea Meraz, te saludo. Hola, muy buenas noches, doctor. Pues con platicarle que las hospitalizaciones por COVID-19 aumentaron en un 75% en estas 2 primeras semanas del año. Esto de acuerdo al reporte de la red IRAG. Para el 31 de diciembre, 2,416 personas habían ingresado a una unidad médica fuera de la unidad de cuidados intensivos. El último corte de la misma base de datos revela que el 13 de enero hay 4,230 pacientes que se encontraban hospitalizados. Según este último informe sobre la ocupación hospitalaria a nivel nacional, 152 hospitales tenían poca disponibilidad para ingresos en camas generales y 60 en camas con ventilador. Hoy que está reportando la Secretaría de Salud que hay una ocupación del 28% en camas generales, subió 2 puntos porcentuales, y 16% en camas con ventilador. En esta última no hay ningún cambio en las últimas 24 horas, doctor, y hace unos momentos la Secretaría de Salud informó sobre los temas que trataron en esta reunión nacional ordinaria del Consejo Nacional de Salud para el Bienestar. Entre otras cosas que establece, pues el secretario de Salud, Jorge Alcocer, recomienda el uso racional de pruebas diagnósticas para asegurar la provisión en vigilancia y atención médica a quienes verdaderamente lo necesitan. También indica que se debe privilegiar la aplicación de pruebas en casos de infección respiratoria aguda grave, personas con comorbilidades, obesidad, diabetes, hipertensión y descontroladas, así como personal de salud y de servicios esenciales principalmente. También pide que este consejo que la reconversión hospitalaria
se centre en la ampliación de la capacidad de salas de urgencia y consulta externa. ¿Por qué? Porque debido a la variante Omicron, la demanda es en un manejo clínico ambulatorio y no tanto en la hospitalización. Y también indicaron pues que el aislamiento ya no es de 14 días, es de 7 días, y de acuerdo pues con esta plataforma que instaló el Instituto Mexicano del Seguro Social en los últimos 4 días, ya 19,621 personas pidieron este permiso de incapacidad. También comentarle, doctor, que con dosis de refuerzo está el 45% de las personas trabajadoras del sector salud, 45% del sector educativo, y hasta este momento, y lo que sabemos es que el 57% de los menores de edad de 15 a 17 años tienen la dosis de vacuna, doctor. Ya, oye, pues nos suena la campana. Gracias, Andrea, cuídate. Hasta luego, un abrazo y buenas noches. Un abrazo, pausa. Seguimos con la información, son las 20:37. Y dice que en días pasados leí en una versión electrónica un libro sumamente interesante de Arturo Ávila Anaya, el expresidente de IBM Industrias, que bueno, pues converse con nosotros, ya lo tengo efectivamente en la línea. Arturo, bienvenido. Leonardo, qué gusto saludarte, por supuesto, qué gusto saludar a tu auditorio, y aprovecho para felicitarte por los 4 años ya en Radio Fórmula. Contento estoy y te agradezco mucho el detalle. Oye, escribes un libro muy documentado, un libro con una amplia, digamos, perspectiva de las Fuerzas Armadas. Tomas el Ejército, tomas la Armada de México y también tomas a la Guardia Nacional. Además traes sendos prólogos que impresionan, no solamente por la factura del libro. Los 2 secretarios te escriben prólogo. A mí me encantaría que empezáramos la conversación por el tema de la confianza, ¿no? Que es como el eje de tu libro. ¿Por qué la gente confía, Arturo, en las Fuerzas Armadas? Mira, medir la confianza de las instituciones, en mi opinión, querido Leonardo, es fundamental porque refleja de alguna forma la funcionalidad democrática y la apertura social de un país. Es decir, en la medida en la que se tenga mayor confianza institucional, los lazos entre los actores más relevantes y la sociedad se vuelven siempre más estrechos. Cuando las instituciones muestran, por ejemplo, estabilidad y continuidad en su nivel de confianza, ¿no? Quiere decir que están haciendo de forma satisfactoria su trabajo. Y es el caso de las Fuerzas Armadas. En el caso de las Fuerzas Armadas, no lo digo yo, me voy directamente a cifras oficiales. Está, por ejemplo, la encuesta de seguridad pública, ENSU, es una encuesta que hace INEGI, y en donde, por ejemplo, un dato interesante es que de la totalidad de los ciudadanos mexicanos mayores a los 18 años encuestados, Leonardo, el 88.3% confía en la Marina, mientras que el 85.1% confía en el Ejército. Cifras incluso que están por encima de las instituciones religiosas y de las universidades, que normalmente tenían el nivel de confianza más elevado en esta encuesta. Y luego también hay otra encuesta que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la confianza y la victimización y percepción sobre seguridad pública, que es ENVIPE, que también la hace el INEGI. Y bueno, revela también que el nivel de conocimiento del Ejército y de la Marina es muy elevado. Es decir, la cifra exacta es que casi el 80% de la población, Leonardo, lo identifica, y además son también para este 80% de población las instituciones a las que más confianza se les tiene, y además también la encuesta revela que la percepción de desempeño es mayor cuando se le compara con las policías y donde perciben menor corrupción. Entonces, datos sumamente interesantes, Leonardo, que motivan, por supuesto, este libro. Y hay otras, por supuesto, encuestas que denotan exactamente lo mismo que tú dices. La gente muestra confianza, y no muestra confianza por ingenuidad, sino por una historia, ¿no? Una relación que ha habido entre sociedad y Fuerzas Armadas que se interactúa de distintas maneras. Tú explicas con muchísimo detalle el tema de las misiones y la organización. Tenemos contacto con las Fuerzas Armadas en distintos ámbitos, en tiempos de desastres, las tenemos ahí. En fin, el apoyo que dan a distintos
a la población en distintos momentos. El tema de las misiones, cuéntanos cuáles son. Ahora particularmente, Arturo, que viene, es toda una polémica que los especialistas y los legisladores discutirán, le van a pasar la función de seguridad pública también con la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. Pero platícale al auditorio todo este tema de las misiones, la organización, y si te parece también en este comentario hablar de algo que explica buena parte de ese profesionalismo, que es todo el sistema educativo, ¿no? Toda la columna vertebral de la formación de las Fuerzas Armadas, Ejército y Armada de México. Así es, Leonardo. Fíjate que acabas de tocar una parte fundamental. La gran pregunta es, a ver, ¿y por qué los mexicanos confiamos en ellas? Es decir, ¿qué es esto que nos motiva para confiar en ellas, ¿no? Y bueno, a lo largo del libro, la gente que lo lea va a poder encontrar las aportaciones que realizan las Fuerzas Armadas, sobre todo a los temas de desarrollo nacional. Está, por supuesto, ya lo dijiste ahorita, el Plan DN3 y el Plan Marina, que son los más conocidos, pero no son los únicos. Voy a dar algunos ejemplos muy específicos, algunos aportes que vale la pena mencionar. Pero antes de entrar ahí, regreso al Plan DN3 y al Plan Marina. Fíjate, planes que atienden emergencias nacionales, desastres naturales, que acercan a un ejército a la ciudadanía, que han destacado no solamente en México, sino que hemos mandado misiones a Haití, por ejemplo, cuando fue lamentablemente el temblor, o hemos mandado incluso misiones a otras partes del mundo a tratar de resolver problemas que tienen que ver con desastres naturales, y muchos ejércitos que están en los ranqueos más importantes del mundo están ya copiando prácticamente el Plan DN3 y el Plan Marina, ¿no? Mira. Además, ¿qué más hacen las Fuerzas Armadas? Bueno, hay una gran cantidad, Leonardo, de aportes científicos y tecnológicos. Fíjate, las instituciones ponen siempre por delante el tema de la ciencia y la tecnología como ejes rectores de su desarrollo. Ejemplo, en la Secretaría de la Defensa cuentan con un centro de investigación y desarrollo del ejército que se llama CIDEFAM. Y en el caso de CEMAR, cuentan con un instituto de investigación de la Armada que se llama INIDETAM. Y ahí realizan proyectos, por ejemplo, fíjate qué proyectos. Radares de vigilancia aérea, mexicanos, y creo que pocos lo sabíamos. Sistemas térmicos de vigilancia que detectan la presencia de personas u objetos en un lugar. Sistemas de geoposicionamiento de aeronaves para la Fuerza Aérea. Sistemas de control de tiro, armamento. Los mexicanos tenemos a través de las Fuerzas Armadas armas que ha desarrollado el ejército, municiones que desarrolla el ejército y muy recientemente incluso vehículos militares tácticos como el vehículo DN12, que es un vehículo que está en Tamaulipas, que hoy se encuentra básicamente en una misión contra el narcotráfico y que está preparado para recibir armas hasta de calibre 50 con punta perforante, es decir, vehículos que solamente podrías pensar ver en lugares que tienen crisis de guerra muy importantes, hoy están en operaciones y hoy protegen la vida de los soldados. Pero ¿qué otras acciones también, no? ¿Qué más hay, no? Bueno, ¿qué podría ser destacable? Pues la protección al medio ambiente y al ambiente marino a través de los derrames de hidrocarburos, ahí están siempre presentes. ¿Qué más hacen? Producen árboles en viveros militares. Manejan la seguridad, Leonardo, de Pemex, de CFE, de Conagua, de Senegas. El resguardo es fundamental para la seguridad nacional. Si se llega a sufrir algún ataque, pues evidentemente hay un daño directo a la población y nos quedaríamos sin servicios fundamentales. ¿Qué más? Pues es obvio que tienen un apoyo a la lucha contra el narcotráfico. Ahí tenemos el tema del aseguramiento de armas, que nunca antes había habido un aseguramiento de armas tan importante, pero también hay que reconocer que el ingreso de armas que tenemos en nuestro país pues está fuera de lugar y con las cifras muy por encima de lo que quisiéramos tener, ¿no? Destruyen también los plantíos de Nevantes, decomisan las drogas, y la Guardia Nacional, que es un proyecto que el presidente impulsó, pues ya cuenta con 99,000 elementos. Entonces, en este libro, por ejemplo, van a encontrar el significado del escudo de la institución, sus grados jerárquicos, los cuales curiosamente se basan en un sistema numérico de puntos y rayas maya. No sé si lo sabías, Leonardo. No lo sabía, ¿no? Bueno, lo vi en tu libro, que me pareció muy, muy revelador. Oye, además de todo esto, que lo dices además muy bien y está muy explicado en tu libro, una de las funciones que también el Estado mexicano debe agradecerle a las Fuerzas Armadas es la formación de cuadros superiores en administración naval y militar,
todos los cuadros que tenemos en materia de seguridad nacional, pues se han formado en el Colegio de Defensa, en el CESNAV. Tienes una universidad naval que está creando doctores, uno de ellos es el comandante de la Guardia Nacional, el general Bucio, que es doctor por la Universidad Naval, y ahora este instituto que dirige mi general Paz del Campo también está apostando un doctorado en ese ámbito. Yo creo que pues, a lo largo de los años han formado no sé cuántos cuadros en un país donde hay un montón de improvisados que llegan a echarle ganas. Tú tienes a través de las Fuerzas Armadas una formación de recursos humanos que es muy valioso para este país. Pero te pregunto por dos temas nuevos que me inquietan mucho. Uno, ¿están las Fuerzas Armadas viviendo una feminización? Es decir, históricamente era un asunto de varones, ¿no? Desde el servicio militar y el tema del ejército, la marina era un tema de hombres. Cada vez veo más mujeres. ¿Cómo va el tema de la feminización? Cuéntanos. Fíjate que acabas de tocar un dato muy interesante, Leonardo, porque en el libro lo menciono. Efectivamente, el incremento que tenemos de mujeres, no solamente, digamos, en la tropa, sino que con muy importantes rangos, es decir, tenemos ya generales mujeres, tenemos ya coroneles, un número muy importante de coroneles, tenemos un número muy importante de tenientes coroneles, tenemos un número muy importante de oficiales que básicamente ya participan en las Fuerzas Armadas. El incremento que ha tenido porcentual la participación de las mujeres, y también lo menciono en el libro, ha ido desde hace 10 años en un 4% inicial y hoy estamos en cerca de un 12% de incremento de la participación de las mujeres. Esto quiere decir que las Fuerzas Armadas están, pues evidentemente, abriendo sus espacios a las mujeres. No solamente eso, tenemos muchas mujeres que ya forman parte desde hace mucho tiempo y que forman parte de este escalón de meritocracia que les da estos rangos de oficiales muy importantes y que son mujeres destacables, que son mujeres que han puesto el nombre de México en alto y que son mujeres que han demostrado que en el Ejército Mexicano y en la Marina Armada de México, pues podemos tener sin duda un equilibrio de paridad de género muy importante y me parece fundamental. No solamente eso, Leonardo, déjame decirte que el Ejército tiene también, y lo menciono en el libro, un área de derechos humanos, como pocos ejércitos en el mundo lo tienen. Tienen un sistema de seguro social que también atiende las necesidades de seguridad social de todos los elementos del Ejército. Tienen un banco, ahí está Banjército. El ISFAM y Banjército, ¿no? Y Banjército además tiene finanzas muy sanas, ha sido muy disciplinado y lo han manejado también los propios militares, ¿no? ¿Y a qué vamos? Pues claramente a que efectivamente, como lo mencionas, tenemos enormes instituciones académicas en las Fuerzas Armadas. Ahí está el Colegio de la Defensa, que en mi opinión es el mejor de América Latina, en mi opinión muy particular, sin duda para hacer una maestría. La gente de varios países... Yo no te lo discutiré, ¿no? Está también, por supuesto, la Escuela Naval, está la Universidad del Ejército. Es decir, es espectacular lo que ha hecho el Ejército. Y luego, bueno, pues la gente dice, oye, ¿y por qué entonces le dan tantas responsabilidades? Pues por una obviedad. Tenemos a una Fuerza Armada que además te voy a dar un dato que te va a impresionar. Es la Fuerza Armada más eficiente del mundo porque solo el 0.06% del Producto Interno Bruto, ¿no?, logra estar en el ranqueo mundial, en el número 27 del Power Fire Ranking, que es un ranqueo muy importante, en el cuarto lugar de América y en el segundo lugar de América Latina después de Brasil. Cuando estos países, perdón, Leonardo, le invierten alrededor del 2% del Producto Interno Bruto, ¿no? Y, por ejemplo, la media que invierte la OTAN es el 2%, siendo su meta el 4%. Con el 0.6% de nuestras Fuerzas Armadas logran verdaderamente cosas espectaculares.
Sí, porque no son muchos, hay que decirlo, respecto a la población total. Decir también que la formación de ingenieros militares, yo celebro mucho que el jefe del Estado haya descubierto esa parte. Quienes ya sabían que existían no muestran la sorpresa, pero yo celebro que el presidente esté, por ejemplo, encantado con el general Vallejo, diciendo, mira, estos te dicen que te van a entregar tal día las cosas, y ocurren, a diferencia de otras que le dicen, te lo vamos a entregar, sabrá Dios cuándo. Oye, hay otro tema muy interesante en tu libro que, reitero, es muy valioso porque te permite una visión muy amplia, el tema de la internacionalización de las Fuerzas Armadas, que va lento, creo yo, ese es mi punto de vista, pero ya tenemos ¿cómo le llaman? Secopam, la formación efectivamente de militares, marinos, que están efectivamente interactuando con otras fuerzas o fuerzas internacionales en distintos puntos. Ese frente, ¿cómo lo ves, Arturo? Bien, me parece que ha cambiado de forma muy importante la política exterior en nuestro país, ¿no? Y le estamos dando ya un espacio muy importante a nuestras Fuerzas Armadas en distintas organizaciones y asociaciones en el mundo. Fíjate, ahí me tocó ir hace algunos meses a Corea del Sur y iba yo a un evento militar, a un evento que tenía que ver con el ejército, y mi enorme sorpresa fue darme cuenta que el presidente de la Asociación de Agregados Militares pues era un mexicano, ¿no? Mira. Y este mexicano tenía como su secretario al agregado militar de Estados Unidos, que son el ejército preponderantemente más importante en Corea del Sur. Y entonces esa noche pudimos hablar de cómo efectivamente los mexicanos están jugando ya un papel muy importante en todos estos organismos internacionales. Ahí está el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que hoy presidimos, ¿no? Y yo creo que eventualmente pensar en la idea de que México pueda incluso involucrarse en misiones estratégicas puede ser muy interesante. Son soldados preparados, es un ejército que cuenta con todas las capacidades y también es un ejército que puede participar de forma muy importante a través de sus instituciones tecnológicas en aportaciones que puedan generar valor a esta industria, que como tú bien sabes, no solamente la industria bélica genera cuestiones de guerra, genera también cuestiones de tecnología que son muy funcionales para la humanidad. Sí, absolutamente. Y bueno, pues la interacción con los Estados Unidos, que es muy importante también, cómo se ha venido dando, las adecuaciones que se dieron en el momento que se aprobó ASPAN, después cuando los Estados Unidos reorganizan su ejército, ¿no? El Comando Norte, cómo se van dando estas transformaciones también en el caso mexicano para interactuar con ellos. Es un tema absolutamente fascinante. Oye, yo el libro lo vi en versión electrónica, ¿existe en versión física? Sí, claro, está en versión física, Leonardo, déjame mandártelo, por favor. Además me encanta. Lo espero dedicado. Te lo voy a mandar dedicado, pero además me encanta porque se ve que eres un conocedor de las Fuerzas Armadas y la verdad es que merecen este reconocimiento, merecen, como tú bien lo dices, hay gente que poco a poco los va descubriendo, hay quienes ya sabíamos que teníamos un gran ejército, ¿no? Y entonces, pues yo me siento muy contento de poder platicar contigo, te voy a hacer llegar el libro, está en Amazon también disponible, estará disponible en varias librerías muy importantes y yo me encargo de hacértelo llegar a ti impreso. Perfecto. En una versión especial. Muy bien, oye, pues te lo agradezco mucho. Fuerzas Armadas y más instituciones de confianza. Arturo Ávila Anaya, su autor, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted. Te deseo un espléndido fin de semana. Leonardo, que estés muy bien. Enhorabuena por el... Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene usted, el libro, vale la pena pues conocerlas más de cerca. Con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio, a nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.